Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por esta familia que nos ha recibido en su casa. Gracias por estas familias vecinas que se han acercado a saludarme. Te suplico que les bendiga, les conceda lo que su buen corazón desea, y que esta cena que estamos compartiendo también sea un motivo para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces simplemente quiero decirle una palabrita, pero yo no puedo decirle una palabrita sin la palabra de Dios. Si alguien tiene la Biblia por allí o sabe buscar, solamente para decirle una palabrita, pues se acerca para acá el que quiera, el que tenga, venga, y una palabrita allí desde la Sagrada Escritura, porque tengo que animarles a seguir adelante y decirles, ustedes están en la iglesia de Cristo. Y el trabajo del diablo es sacarnos de la iglesia de Cristo. Por un motivo. Colosenses 1:18. ¿Cuál es el motivo? Colosenses 1:18. ¿Cuál es el motivo por el cual el diablo quiere sacarnos de la iglesia de Cristo? Hay un porqué, hay un motivo. Si ustedes hoy captan por qué el diablo quiere sacarnos de la iglesia de Cristo, entonces ustedes tendrán cuidado y no se dejarán engañar de nadie. Escuche. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Otra vez, vamos a ver. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es Cristo? La cabeza. ¿Y qué es la iglesia? Ahora ayúdame a pensar. Si esto es verdad, y no puede ser mentira porque fue palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Si yo estoy en la iglesia de Cristo, estoy unido a la cabeza, pues entonces puedo tener vida. ¿O no? ¿Y qué tal que me desprenda del cuerpo? Imagínese usted, sáquese por un ratico el ojo y déjelo encima de la cama y vaya a trabajar y regrese y se pone otra vez el ojo. A ver cómo lo encuentra. Un brazo, una pierna. El diablo está haciendo la abstracción de usted. La quiere extraer del cuerpo, como se extrae un ojo, un brazo. Sacarlo del cuerpo. ¿Para qué? Para que muera. Y entonces cuando el cristiano sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cristiano, por ser cristiano, o sea, cree en Cristo, dice, yo no me separo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por lógica y razonable. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues si Cristo es la vida, yo tengo que estar unido a Cristo, y la manera de estar unido a Cristo es a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es invisible. Y la iglesia es visible. Y para yo poder estar unido a Cristo, que es invisible, tengo que unirme a la iglesia que es visible. Cristo es invisible, la iglesia es visible. Y yo tengo que unirme a la iglesia para poder vivir unido a Cristo. Hoy los cristianos modernos que vienen a destruir a Cristo, pero no directamente, sino con verdades a medias o mentiras frescas, dicen, Cristo sí, la iglesia no. Los protestantes tienen ese lema, Cristo sí, la iglesia no. La iglesia no es importante, la iglesia no salva. Yo no tengo por qué estar en ninguna iglesia. Si eso fuera verdad, entonces la Biblia no diría
que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no diría que Cristo es la cabeza, pero a la Biblia decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, nos está diciendo primero que la iglesia es importante, es el cuerpo de la cabeza. Imagínese que usted se casara solo con la cabeza de su mujer y agarrara el cuerpo, se lo quita y lo tira al basurero. ¿Qué hizo con su mujer? La mató. ¿Qué es lo que hacen los protestantes cuando quitan la iglesia y dejan la pura cabeza? Cristo sí, la iglesia no. Matando a Cristo, destruyendo a Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, me está diciendo en primer lugar que la iglesia es importante. En segundo lugar me está diciendo que Cristo es mi Salvador. Y si Cristo es mi Salvador, yo tengo que estar unido a su iglesia para poder salvarme. Los protestantes no entienden esto, entonces utilizan un lema bonito. Cree en Cristo y serás salvo. Entréguete a Cristo y serás salvo. Pero ¿cómo me voy a entregar yo a Cristo si me salgo de la iglesia? El arbolito eso es muy bonito, pero botan algo que me corta la voz. Eso es el problema del campo, ¿no? Pero disfruta uno del aire puro, ¿eh? Y de los arbolitos. Bueno, hermanos, los protestantes vienen engañándolo. Entrégate a Cristo, conviértete a Cristo. Cristo sí. Pero yo no me puedo entregar a Cristo si no es en la iglesia. Yo no puedo vivir en Cristo, yo no puedo ser cristiano si me salgo de la iglesia. Yo no puedo. Entonces el protestante presenta una media verdad. Entrégate a Cristo, sí hay que entregarme a Cristo. Únete a Cristo, sí tengo que unirme a Cristo. Cristo es mi único Salvador, sí Cristo es mi único Salvador, Él es la cabeza. Pero para que Él me salve a mí, yo tengo que unirme a su cuerpo, para que Él sea mi Salvador. Doctrina protestante, Cristo sí, la iglesia no. Doctrina protestante, yo tengo que obedecer y buscar la doctrina de Cristo, pero no la doctrina de la iglesia. Pero es que la doctrina de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la misma doctrina de Cristo. San Pablo no solamente dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, para decirnos que tenemos que estar obligatoriamente en la iglesia de Cristo. Que no me puedo ir a una secta. Si me voy a una secta, tan sencillo como quitarme un brazo y botarlo. Muere. Sino que además, si usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 21, San Pablo va a decir que la mentira de los protestantes, Cristo sí, la iglesia no, está completamente desechada en las Sagradas Escrituras. Eso no es bíblico. Lo bíblico es Efesios 3:21, lo bíblico es Cristo sí, la iglesia sí. Que eso de que yo creo en Cristo y soy salvo, palabra de Satanás. Porque si yo creo en Cristo y soy salvo, si estoy unido a su iglesia, que es su cuerpo. Y creo en Cristo significa no solamente decir que Cristo existe, sino que le creo lo que Él dice. Y si Él dice que yo tengo que estar unido a la iglesia, pues yo tengo que estar unido a la iglesia, porque si no, no creo en Cristo. ¿Qué dice Efesios 3:21? A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No separa la iglesia de Cristo. No separa la cabeza del cuerpo ni el cuerpo de la cabeza. Y te dice a ti, cristiano, y me dice a mí, cristiano, ¿quiere darle la gloria a Dios? No se meta protestante. Porque el protestante le da la gloria a Dios solamente en Cristo Jesús. Y la iglesia no sirve para nada. No importa. Esa es la doctrina protestante que ningún protestante
Los reto. Yo los reto a los protestantes. Ustedes molestan conmigo. Que yo los insulto. No, yo no los insulto, yo los reto. Reto a un protestante donde diga, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús y en la iglesia no. Los reto. Y yo le puedo mostrar que dice a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, para decirle a los protestantes, jaque mate. ¿Cómo hago yo para que ustedes lo vean? Se los estoy mostrando con capítulos y versículos para que el que quiera ver, vea, y el que quiera oír, oiga. Pero los protestantes dicen, nosotros vamos a darle la gloria a Dios en Cristo Jesús. Y la iglesia no me importa. La iglesia no salva. Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no es religión. Cristo es relación. Eso es lo novedoso de los protestantes. Cristo es relación. Cristo no es religión. La ignorancia atrevida. ¿Saben qué es religión? La unión de la cabeza con el cuerpo. La unión del agua con el azúcar. Religión viene de religare, donde se une una cosa con la otra. El Emmanuel, Dios con nosotros, eso es religión. Se une Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo va a decir que Cristo no es religión? Cristo es religión. Cristo viene a unirse con nosotros. Dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Es Cristo? Eso es religión. La unión de Cristo con nosotros. Ya vienen a decir, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. No saben lo que es religión. Pero dice Dios, y esto es palabra de Dios. ¿Otra vez? A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Más claro no puede ser. ¿Por qué un protestante no es capaz de mostrarme a mí donde diga, a Dios se le da la gloria fuera de la iglesia? Solo en Cristo Jesús, la iglesia no. ¿Por qué no me lo muestra? ¿Por qué ellos lo hacen y dicen, véngate conmigo y serás salvo? No, papá, para ser salvo tengo que estar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Así se le da la gloria a Dios. Si así se le da la gloria a Dios, entonces yo puedo decir que los protestantes no le están dando gloria a Dios porque lo están dando fuera de la iglesia. Y la Biblia dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Ahora comprende por qué ustedes van a misa los domingos, o deberían ir a misa los domingos. Para darle gloria a Dios. Ahora comprenden por qué ustedes están en la iglesia católica y no se han metido protestantes. Porque ustedes quieren darle la gloria a Dios como dice la Biblia, no como dicen los protestantes. Los protestantes pueden decir lo que les dé la gana. Mientras haya tontos que los crean y le escuchen. Lo que no pueden hacer es mostrar con la Biblia sus mentiras. Si creen que yo hablo mentiras, entonces busquen la Biblia y comprueben si es verdad o mentira. A ver, ¿quién dice lo que digo es mentira? Lo pueden decir los protestantes, pero ¿quién lo confirma? La Biblia. Si yo no le muestro a ustedes que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces hay razón para que digan los protestantes, el cura Toro es mentiroso. Si yo no le muestro a ustedes, dicen la gloria de Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, si yo no se lo muestro, entonces hay razones para que el protestante diga que yo soy mentiroso. Pero si yo se lo muestro y el protestante dice que es mentira, porque el protestante diga que es mentira, no deja de ser verdad. Ah, porque el protestante dijo que es mentira, entonces es mentira. No, la Biblia dice que es verdad. A Dios se le da la gloria en la iglesia, aunque el protestante diga lo contrario. A mí qué me importa. La verdad es lo que Dios dice. Por eso yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo que Él dice, no lo que digan los protestantes. Pero el mundo de hoy está engañado. Lo que diga el protestante, eso es verdad, porque eso saben muchísimo y conocen de Biblia. Esa es la mentira más grande. Y se los he demostrado. He ido a todas partes del mundo y he retado a los protestantes. Y los reto en vivo. Directamente, sin editar. Así en vivo. Para que la gente se dé cuenta. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no me hacen quedar mal delante de la gente? Me insultan, me maldicen, me mientan la madre, me mandan para el infierno. Pregúntenme si me importa. Pero lo que sí quiero que ustedes vean es que es importantísimo la iglesia. Y ustedes están en esa iglesia, pero no lo saben.
Ustedes no saben que al estar en la iglesia de Cristo, están formando parte del cuerpo de Cristo y que Cristo, que es la cabeza, los va a salvar porque no hay otro salvador. Y ustedes no saben que cuando están en la iglesia le están dando la gloria a Dios, porque la gloria se le da a Dios en la iglesia. Y ustedes más bien están mirando a los protestantes con ganas de irse con los protestantes. Y cuando uno de la iglesia se va por un protestante, mi tía se metió a cristiana. No digan mentiras. Más nunca repitan esa tontería más grande. Su tía no se metió a cristiana, se metió a protestante. Cristiano es el que está unido a Cristo, que es la cabeza, por medio del cuerpo, que es la iglesia. Cristiano no es el que se llene la boca de aire diciendo, yo soy cristiano, creo en Cristo, Cristo sí, la iglesia no. Ese no es cristiano. Cristiano es el que está unido a Cristo por medio de la iglesia, que es su cuerpo, y le da la gloria a Dios allí. Pero qué desgracia que hasta los mismos católicos dicen, mi tía era católica y se metió a cristiana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Usted nunca fue a catequesis. Y si fue a catequesis, el que le dio la catequesis no sabe ni a dónde está parado. Se metió a protestante. Es que eso es como un insulto. ¿Usted sabe lo que significa protestante? Protestante no es un insulto. Protestante tiene dos significados. Uno, que pertenece al grupo de Martín Lutero, que un día protestó. Y protestante significa que no está de acuerdo con nosotros y protesta. Cristo está en la hostia, protesto. Ahí no está, es un símbolo. María es virgen, protesto. María no es virgen. El Papa es el vicario de Cristo, protesto, esa es la bestia. La Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, protesto. No es así. O sea, ¿qué nombre le pondremos? Matarirerón. Le pondremos protestante, matarirerón. Ese nombre no me gusta, matarirerón. Le pondremos evangélicos, matarirerón. ¿Por qué evangélicos? Porque no son evangélicos. Evangélico es el que cree en el evangelio y hace lo que manda el evangelio. Pero el que cambia el evangelio, pero el que manipula el evangelio no es evangélico, es evangélico, con H, con K y al final con Z. Evangélicos. Sí. Entonces, yo simplemente hoy felicitarles por mantenerse en ustedes unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Cristo es la cabeza, nuestro Salvador. Y Él dejó su doctrina. Y ustedes van a escuchar los protestantes que dicen, la iglesia verdadera es la iglesia la que tenga la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Cada tonto dice, yo tengo la doctrina de Cristo. Si no, pregúntenle a los testigos de Jehová. ¿Quién tiene la doctrina de Cristo? Nosotros. A un pentecostal, nosotros. A un evangélico, nosotros. A un adventista, nosotros. Cada uno dice, nosotros. Pero ninguno lo puede comprobar. El que tiene la doctrina de Cristo tiene que tener 2000 años, porque Cristo vino hace 2000 años y dejó una doctrina. Yo tengo 5 años que fundé una iglesia y le puse la iglesia Fuente Divina. Hace 5 años. ¿Y esa es la iglesia de Cristo? Sí. ¿Y esa es la doctrina de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Vean ustedes que no solamente Cristo fundó una iglesia, sino que dejó una doctrina. Doctrina es lo que Él enseñó, doctrina es lo que Él dijo, y así tiene que hacerse. Él funda una iglesia y deja su doctrina, su enseñanza. Vean Mateo 28, 19. San Mateo 28, 19. Ustedes van a ver que no solamente fundó una iglesia, sino que le dejó su doctrina. Cristo es invisible. Y la doctrina la va a llevar la iglesia, que es visible, que es su cuerpo, y está unido a Cristo. Y miren ustedes cómo lo dice San Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Está mandando a la iglesia. A la iglesia. Le está mandando. Ustedes van a ir a ser discípulos a toda la gente. Yo los envío, ¿no? A ustedes.
Aquí está la iglesia de Cristo. Es de Cristo porque es Cristo quien la fundó y es Cristo quien la está mandando. Ya puede venir otra iglesia, a mí qué me importa. A mí me importa la de Cristo. Otra vez, ¿cómo dice Cristo? Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Le dio la orden a esa iglesia de ir agregando más gente de todos los pueblos. ¿Cómo? Y bautícenlo para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ahí, a través del bautismo, pasamos a ser cristianos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nos unimos al cuerpo de Cristo. Y ahora vea que Él le entregó la doctrina de Cristo a la iglesia. La doctrina de Cristo no es lo que a usted le dé la gana pensar y decir esta es la doctrina de Cristo, no. Ya el Cristo la dejó en la iglesia. Y los protestantes dicen, Cristo sí, la iglesia no. Cristo sí, la doctrina de la iglesia no. Yo sigo la doctrina de Cristo, pero ¿no se da cuenta que Cristo dejó su doctrina en la iglesia? Así de sencillo, Cristo dejó su doctrina en la iglesia. Véanlo. Enseñándoles ¿Qué hay que enseñar? La doctrina de Cristo. ¿A dónde dejó Cristo la doctrina? En la iglesia. Enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Cristo dejó su doctrina en su iglesia. Y todas las naciones tendrán que poner por obra lo que Cristo mandó. Pero ¿cómo sabemos nosotros lo que Cristo mandó? Cuando la iglesia enseñe todo lo que Cristo le dejó a la iglesia. De modo que la doctrina de Cristo fue dada a la iglesia y la iglesia la va transmitiendo de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Versículo 20. Siga. 20, enseñándolos a poner por obra todo lo que les he mandado. Y escuche cómo termina. Y sepan. ¿Saben qué significa la palabra sepan? ¿Que ya lo saben o que lo tienen que aprender? Que lo tienen que aprender. Y que los protestantes no lo saben. Shh, no se lo vayan a contar. Y sepan Que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Cristo estará con su iglesia. Y la iglesia tiene que cumplir la misión de llevar la doctrina de Cristo por siempre. Y dice, y yo estaré con ustedes hasta que vengan los evangélicos. ¿Sí, así es? Hasta que venga un tonto y se llame pastor e invente otra doctrina. ¿Así es? No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Díganme, por favor, ¿qué es lo que no entienden? ¿Por qué entonces viene un protestante 2000 años después a decir esa doctrina que viene 2000 años, esa es una doctrina errada, equivocada? Esa iglesia no sirve para nada. La verdadera iglesia es la que tenga la doctrina de Cristo. Ay, ¿quién es el que dice que tiene la doctrina de Cristo? Yo digo que tengo la doctrina de Cristo. No sea tonto. Es la iglesia que Cristo fundó y le dio la misión de ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole lo que Él les ha mandado y con la certeza que Él nunca los dejará solo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No dijo? Hasta que lleguen los evangélicos. Reto a cualquier protestante en el mundo para que me muestre donde diga, van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes hasta que lleguen los evangélicos o hasta que lleguen los verdaderos cristianos, hasta que llegue un pastor, un evangelista y les cambie las cosas. Compruébenmelo. Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre. Pero ningún protestante en el mundo me puede refutar. ¿Me están viendo por internet? Refúteme. Ponga el capítulo y el versículo. Me puede insultar. Y después que me insulte, refúteme. No puedes. Por eso me odias, ¿verdad?
Me odian porque les canto la verdad y los pongo en aprieto. Jaque mate. No tienen para dónde agarrar. ¿Cómo van a agarrar con sus mentiras? La verdadera doctrina es lo que yo enseño. ¿Y cuándo comenzó? Hace nada. La verdadera iglesia es la mía. ¿Cuándo comenzó? Hace 50 años. Vaya a engañar a un niño. Pero como hay católicos niños, espiritualmente hablando, los engañan los evangélicos. ¿Y qué tal? ¿Será verdad entonces que Cristo dejó esa doctrina dentro de la iglesia? ¿Y será verdad que Él estará con esa iglesia hasta el fin del mundo? San Lucas lo dice. San Lucas 10:16. En San Lucas 10:16, ustedes verán que Jesucristo, varias cosas. Uno, mantiene lo que enseñó, que su doctrina la dejó en la iglesia. Segundo, mantiene que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Lo mantiene con estas palabras bellas que dice San Lucas. Oigan. Quien los escucha a ustedes, ¿A quién le está diciendo? ¿A los protestantes o a la iglesia que Cristo fundó? A la iglesia que Cristo fundó. ¿A los borrachos? ¿A los políticos? ¿A los ateos? ¿A los guerrilleros? ¿A los narcotraficantes? No. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué le dijo a la iglesia otra vez? quien los escucha a ustedes, Entonces a la iglesia le dejó una tarea: enseñar la doctrina de Cristo. Porque Él es invisible, pero la iglesia es visible. Y la iglesia va a ir a enseñar. Y dijo Jesús, quien los escucha a ustedes, que son visibles, a mí me escucha. a Él que es invisible, pero que está unido a la iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, Jesús garantiza y asegura, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. ¿Y hoy qué dicen los protestantes? Quien escucha a la iglesia católica, escucha al diablo. Quien escucha al Padre Toro, escucha al diablo. Pero que yo estoy predicando la doctrina de la iglesia. Ojo, y San Lucas dice lo contrario a los protestantes. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y se lo dijo a la iglesia hace 2000 años. Aparece un tonto 2000 años después diciendo, eso es mentira. Quien me escucha a mí, escucha a Cristo. Si usted no existía en 2000 años, y ya eso lo dijo Cristo hace 2000 años. Quien a usted escucha, usted no existía, su iglesia tampoco. Existía una iglesia, existieron unos apóstoles, existía una doctrina, porque si no, ¿qué iban a enseñar lo que Cristo les enseñó a ellos? Una doctrina. Y lo iban a escuchar. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Ya había dejado su doctrina en su iglesia y ya se hacía Cristo uno con la iglesia. Al punto quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Significa que la iglesia está unida a Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Él es invisible, la iglesia es visible. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Contrario a la doctrina de los protestantes. Quien escucha a la iglesia de Cristo no escucha a Dios, escucha al diablo. Vente conmigo, yo sí les voy a predicar la verdad. Yo sí les predico. ¿Y quién es? Un tonto que fundó una iglesia ayer. Y él mismo se autonombró pastor. Eso está de moda. Cualquier tonto funda una iglesia e inventa su propia doctrina. ¡Ah, no! Pero no solamente dice eso, repítalo y sigue. quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Bárbaro, ya la cosa se pone brava. Porque si esto es verdad, y no podemos dudarlo, porque es palabra de Dios, y lo dijo Cristo. Pues si esto es verdad, y estamos seguros que es verdad, entonces los protestantes andan mal. Porque Jesucristo dijo, otra vez, Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. ahí donde están mal los protestantes, lo que viene. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Cuando un protestante rechaza la iglesia de Cristo, ¿a quién rechaza?
¿Lo dice el Padre Toro? No, lo dice la Sagrada Escritura. Cuando un protestante rechaza la doctrina, la enseñanza de la Iglesia de Cristo, por eso católicos, nunca estén en contra de la doctrina de la Iglesia. Nunca. Porque la Iglesia no predica nada que no sea de Cristo. Y lo trae como ella custodia la doctrina. Y por eso ustedes verán que el Padre Toro siempre va a estar basando sus enseñanzas en la doctrina de la Iglesia. Hay católicos que no me quieren, incluso curas y obispos. Pero ninguno de ellos me puede decir, no lo queremos porque ese cura está predicando otra cosa distinto a lo que enseña la Iglesia Católica. A la doctrina de la Iglesia Católica. No, señor. ¿Cuáles son los temas que yo toco? La Eucaristía. Dígame si la Eucaristía, que Cristo está en la hostia, no es doctrina de la Iglesia Católica. Que hay que confesarnos con un sacerdote. Dígame si no es doctrina de la Iglesia Católica. Que el Papa es el vicario de Cristo y que hay que respetarlo. Que la Iglesia Católica es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso es doctrina de la Iglesia, que hay que casarse por la Iglesia, que hay que bautizar. Dígame, ¿no es doctrina de la Iglesia? Que no está bien el matrimonio de hombres con hombres. Dígame, ¿no es doctrina de la Iglesia? Yo no predico otra cosa, yo predico la doctrina de la Iglesia. Lo único que hago es, le pongo el capítulo y versículo donde está. Y por eso un católico que comience a salirse de la doctrina de la Iglesia, ya está mal, pero grave. Porque Jesús dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, ese es el pecado de los protestantes, rechazar la Iglesia de Cristo. Ellos dicen, yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo. Eso puede ser verdad, no estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que ellos cometen un pecado que se llama rechazar la Iglesia de Cristo. De eso sí estoy seguro. Y eso es un gran pecado. ¿Cuál fue el pecado de Pablo? El mismo de los protestantes. Quien a ustedes rechaza, a mí, me rechaza. Pablo no lo sabía. Pablo lo aprendió a golpes. Pablo comenzó a perseguir la Iglesia de Cristo. Hechos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Pablo comenzó a perseguir la Iglesia de Cristo. Y él pensaba como los protestantes. Cristo sí, la Iglesia no. Yo no estoy en contra de Cristo. Yo estoy en contra de la Iglesia de Cristo. Como dice Hechos 8:1 en adelante. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Contra la Iglesia de Jerusalén. Ahí estaba la persecución contra la Iglesia. ¿Se acuerda que había dicho Cristo? Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Y quién estaba encabezando esa persecución? Pablo, persiguiendo a la Iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó? En Hechos 9:1, cuando Pablo perseguía como cualquier protestante a la Iglesia de Cristo, ¿qué pasó? Escuchemos 9:1 en adelante. Entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, A la Iglesia de Cristo, como los protestantes, no lo queremos, lo rechazamos. Hay que acabar con ellos. se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco. Se fue a los sumos sacerdotes de otra religión. No eran católicos, era de los judíos que estaban en las sinagogas, que eran sacerdotes de otra religión llamada la religión judía. Y se fue a pedirle permiso para poder atacar con el permiso de ellos a la Iglesia de Cristo. Con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara. Les estorbaba a los cristianos, les estorbaba a la Iglesia de Cristo, como a los protestantes hoy les estorba. Hombres o mujeres
que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía. Atención a la voz. ¿Qué decía San Lucas? Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Y qué fue lo que escuchó Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿Pablo estaba persiguiendo a Cristo? No, Cristo es invisible. Es la cabeza de la iglesia, pero es invisible. Pero Pablo estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, que es visible. El que lleva la doctrina de Cristo dentro de la iglesia de Cristo. Y Jesús le dice lo mismo que le va a decir a los protestantes el día en que se mueran. ¿Por qué me persiguen? Mire que aquí entonces no puedo decir Cristo sí, la iglesia no. Porque Pablo perseguía a la iglesia. Y los protestantes piensan que perseguir a la iglesia no es pecado. Sí es un pecado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La pregunta de Saulo es clara. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿No lo ve? ¿Es espiritual? ¿No lo ve? ¿No sabe quién es? ¿No lo conoce? La voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo perseguía a Jesús, pero no al Jesús directamente. Perseguía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y al perseguir a la iglesia, está persiguiendo a Cristo. Es ahí cuando Pablo aprende la primera lección, que ya lo leímos, Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo lo aprendió? A cachetadas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? Yo no te persigo. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dice Pablo, viva el alto. ¿Cómo hago yo para entender esto? Es que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El que él dijo, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Es que Cristo está íntimamente unido a su iglesia. Bárbara donde me metí. Y es lo que los protestantes todavía no han descubierto. Y es ahí entonces cuando Pablo confiesa su pecado en ¿qué? En Gálatas 1:13. Pablo confiesa su pecado y en 1 de Corintios 5, Gálatas 1:13 primero. Y 1 de Corintios, por allá en el capítulo 15, versículo 8, también Pablo lo confiesa. Vamos a escucharlo. Como Pablo en Gálatas 1:13, confiesa cuál era su pecado. Han escuchado sin duda de mi antigua conducta en el judaísmo. Pablo no era como dicen los protestantes, Pablo era católico y perseguía a los cristianos evangélicos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Aquí la Biblia le quita la mentira a los protestantes, le quita la máscara y lo deja al descubierto. Pablo no era católico. Los protestantes se llenan la boca de aire diciendo, es que Pablo era católico y perseguía a los cristianos. Esa es la iglesia de Cristo. No, pruebas tengo, otra vez. Han escuchado sin duda. Los protestantes no lo han escuchado, por eso hay que decírselo. De mi antigua conducta en el judaísmo. Él era judío. Por eso fue a hablar con los sumos sacerdotes judíos. ¿Con qué furia perseguía a la iglesia de Dios? ¿No lo ven? Que el mundo sepa que el mismo pecado de Pablo lo encarnan hoy los protestantes cuando con furia persiguen la iglesia de Dios. Y lo peor es que no hay un católico que se lo diga.
Y lo peor es que los curas le duermen la conciencia a los protestantes diciéndole, eso es lo mismo. Y los protestantes, y lo peor es que los curas le duermen la conciencia a los católicos diciendo, dejen a los protestantes tranquilos, no les digan nada, porque es falta de tolerancia y falta de caridad. Al fin y al cabo, es el mismo Dios. Que no, que están persiguiendo a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y con furia perseguí a la iglesia de Dios. ¿Es que no lo creen? Por eso lamento que haya sacerdotes que digan eso. Porque no conocen la Biblia estos hermanos sacerdotes. No conocen la doctrina de la iglesia tampoco. Qué triste, ¿no? Y mire cómo San Pablo dice que por él tener... Otra vez, repítalo, otra vez. Cuando mi conducta... ¿Con qué furia perseguía a la iglesia de Dios intentando destrozarla? Pablo le trabajaba al diablo. Intentaba destrozar la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la tarea primordial de los protestantes? Destrozar la iglesia de Cristo. Con furia. ¿Y lo están logrando o no lo están logrando? Sí lo están logrando porque los curas callan. Porque los curas no son capaces de cuidar las ovejas como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Porque los curas se han vuelto asalariados. Y el asalariado cuando va a venir el lobo huye y deja las ovejas y las esparrama. Cuando ustedes sean curas no hagan eso. ¿Que no lo ven ustedes? Yo lo veo con tanta claridad. Y porque lo veo con tanta claridad, lo comparto con ustedes con tanta claridad. Ya queda en ustedes si lo creen o no lo creen. Pregúntenme si me importa. Mi trabajo que Dios me mandó es, vaya y predique el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y que no, será condenado. Así de sencillo. Ese es mi trabajo. Y por hacer ese trabajo, unos me quieren y otros no me quieren. Me imagino que ustedes me quieren porque están aquí. ¿Verdad? Bueno. Y entonces muchas personas en el mundo me quieren. ¿Por qué? Porque les canto la verdad. Y a veces los curas se preguntan, ¿y por qué usted va? Fíjese, vine a un almuerzo, a una cena, ¿verdad? A una cena. Y mire lo que vinieron a compartir la cena. ¿Qué tal que viniera a predicar? ¿Verdad? Vine a una cena y ustedes vinieron, ¿los obligaron? No. Y dicen los curas, ¿qué pasará que a nosotros no nos llega gente? Les doy el dato, porque no predican la palabra de Dios. Porque no están alimentando las ovejas con el alimento, en los verdes pastos, como hace el pastor. En verdes praderas me hace recostar, a esa fuente tranquila me conduce. Ese es el buen pastor. Es un gran problema. Tenemos un problema en la iglesia. Asalariados en la iglesia. Y lo digo con dolor, porque es la iglesia de Cristo. Pero si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Y no lo digo por maldad. Lo digo a ver si mis hermanos sacerdotes y los obispos un día despiertan del letargo en que están dormidos. Mientras que los lobos se están llevando. Es que lo dijo Jesús. Señor, ¿no sembraste trigo? ¿Cómo es que apareció la cizaña? Digo, es que mientras los trabajadores del reino, o sea, los curas y los obispos, dormían, ¿están en un letargo o no? Lo dijo Cristo. Mientras los trabajadores del reino dormían, ¿qué hizo el enemigo? ¿Qué hicieron los protestantes? Sembraron Eso todavía existe. Los trabajadores del reino, los curas y los obispos, dormidos en su oficina y en sus preocupaciones y en sus cosas, en sus trabajos, en sus quehaceres, porque hay mucho quehaceres dentro de la iglesia. Pero se olvidan de lo esencial que es la evangelización. Y de predicar la palabra de Dios. ¿Ven? Pero entonces Pablo no se queda con eso. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, San Pablo viene a mostrar el remordimiento que él carga.
El remordimiento que él carga por haber perseguido a la iglesia de Cristo. 15:8. Por haber perseguido a la iglesia de Cristo, Pablo tiene un remordimiento. Porque tiene un pecado encima. ¿Y saben qué? Que yo a veces me imagino que ese es el aguijón que atormentaba a Pablo. Que Pablo tenía un aguijón siempre y decía, esto me atormenta. Le he pedido al Señor que me quite esto y te basta mi gracia. O sea que Dios le dice que bueno, que Él ya le perdonó, que no se lamente más. Vamos. Y después de todo, se me apareció a mí, Pablo está contando que Cristo después se le apareció a él. como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Esa traducción no me gusta porque no me dice nada. Me gusta donde dice como un aborto. Me gusta esta traducción porque dice como un aborto. A ver. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. No, el 8, mamita, pasa para acá. Y se me apareció también. Ajá, pasa para acá. Aquí. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto. El aborto. ¿Qué es un aborto? Pues alguien que está muerto antes de nacer. ¿Verdad? Siga. El último de todos. El último de todos. ¿Por qué es el último de todos? Porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué se siente eso? ¿Por qué el remordimiento? Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué le está comiendo por dentro la conciencia a Pablo? Pues perseguía la iglesia de Dios. ¿Por qué le corcomía ese aguijón por dentro a Pablo? Sin embargo, No, otra vez. pues perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y cuál es el pecado de los protestantes? El mismo pecado de Pablo, perseguir a la iglesia de Dios. Y para que la conciencia no le remuerde, ellos dicen, Dios no tiene iglesia. Si Dios no tiene iglesia, entonces, ¿por qué la Biblia dice que el pecado de Pablo era haber perseguido a la iglesia de Dios? Si Dios no tiene iglesia, ¿por qué dice que Pablo perseguía a la iglesia de Dios y ese era su pecado? Los protestantes para que la conciencia no le remuerda, dice Dios no tiene iglesia. Pero aquí dice, Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Quién le hizo ver a Pablo que perseguía a la iglesia de Dios? Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora necesitamos católicos que le hagan ver a los protestantes que están cometiendo el mismo pecado de Pablo y que tienen que convertirse y dejar de perseguir a la iglesia de Dios. Pero ¿quién se atreve a hacerlo? Si los curas no lo hacen y le prohíbe a los laicos hacerlo. ¿O no? Ni lavan, ni prestan la lavadora. ¡Qué bárbaro! Estamos de mal en peor. Cuando lo propio es decir la verdad, no ofendo, con decir la verdad no ofendo a nadie. Con decir la verdad lo único que hago es que la gente vea con claridad lo que tienen que hacer, más nada. Hoy quería decirle estas palabras a ustedes para que ustedes mantengan ese amor hacia la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nunca, ni siquiera por imaginación, salirse de la iglesia de Cristo y aceptar la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia. Las otras doctrinas pueden ser muy bonitas, pero no es la de Cristo. Y saber que a través de los ministros de Cristo y de la iglesia es Dios mismo que nos habla. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20.
Cristo dejó los apóstoles, dejó su iglesia, son los representantes de Cristo, es una iglesia visible, representando a Cristo invisible, y cuando esa iglesia enseña, es Dios mismo quien habla. Segunda de Corintios 5:20. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y representa a Cristo. Embajador significa representante de Cristo. Que los protestantes no lo crean, eso es el problema de ellos. Pero aquí la Biblia dice que en la tierra hay hombres que son embajadores de Cristo. Y no nacieron ayer, viene desde los apóstoles. O sea que deben tener más de 1000 años. Bueno, desde que Cristo fundó la iglesia, 2000 años. Somos embajadores de Cristo, dicen los protestantes. Eso somos nosotros, aleluya. Pero ¿cómo así si ustedes nacieron ayer? Los más viejos nacieron con Martín Lutero hace 500 años. Usen la inteligencia, por favor. ¿Para qué Dios les dio la inteligencia? Úsenla. Somos embajadores. Entonces si Cristo dejó embajadores y ya en tiempo de Pablo existían los embajadores de Cristo. ¿Cómo me dicen protestantes que no? ¿Y qué significa embajadores? Aquellos que van a representar a Cristo, pero no solamente lo van a representar, van a llevar su palabra, su mensaje, con tanta fidelidad y con tanta claridad, que es como si Dios mismo les hablara al pueblo por la boca de esos embajadores. Óiganlo, óiganlo. Como si Dios mismo, ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. como si Dios mismo, ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. como si Dios mismo Díganme si no está diciendo que en los embajadores que Cristo dejó dentro de la iglesia, es Dios mismo. les exhortara por nuestra boca. Díganme, refútenmelo. Refútenmelo. Es Dios mismo quien por nuestra boca, por ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, por ser embajadores de Cristo, es Dios mismo que les habla. ¿Y qué dicen los protestantes? No escuchen al cura Toro, porque ese es el diablo. No escuchen a la iglesia católica, porque ese es el diablo. Esa es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Y qué dice la Biblia? Son los embajadores de Cristo y es Dios mismo que les habla por medio de su boca. ¿Y a quién le creemos? Si ustedes le creen a los protestantes, se vuelven creyones. Y si le creen a la Biblia, serán creyentes. Mi única finalidad hoy, en esta cena, en esta familia ¿cómo que me dijo que se llamaban? Ríos. Ríos y... Bueno, familia Ríos. Que me recibió en su casa. Y a ustedes también. Entonces, sola mi finalidad es decirle, van por buen camino. Ánimo. No se desvíen del camino. Están donde deberían estar, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y en ella se le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén y amén.